vamos a un tema que nos trae de cabeza. Nos trae de cabeza porque ustedes recordarán, ya son varios los programas que le vamos dando al tema este de la libertad financiera. Partimos de una alarma social, de una preocupación personal. No podemos fiarnos de aquellos de los que nos fiábamos. Nos hemos sentido huérfanos. Creíamos en los bancos, creíamos en sus propuestas y nos encontramos con las preferentes, con las... y nos quedamos asustados. Pero si usted era mi amigo, era el director del banco, usted me iba a ayudar. Ya, animalito ingenuo. Con lo cual, necesitamos tomar en nuestras riendas los conceptos más básicos de los que siempre además habíamos querido huir, porque nos parecían, hablo desde mi experiencia personal, parecían farragosos, complejos, propios de economistas y demás gentes raras. Bueno, Barimo, gracias Javier, bienvenido. Gracias, nos habéis ayudado en esta suma de travesías, en una serie de conceptos, para ir cogiendo entre nuestras manos los elementos básicos. Y llevamos ya unos cuantos programas, aconsejamos a nuestros seguidores que los recojan, están en internet, están en YouTube, para que vean específicamente los diferentes temas. Hemos tocado temas muy interesantes y ya llegaba un momento en que nos hacían falta asesores, ¿no es cierto? Sí, o sea, claro. Teníamos siempre que tomar nosotros las decisiones, pero a esos asesores les llamamos una característica fundamental que debían tener, a que fueran independientes. ¿De acuerdo, no? Sí, de acuerdo. Y hablando de ese tema, el programa pasado surgió un asunto que nos llamó la atención. ¿Recuerdas? Sí, el programa pasado, si recuerdas, hablamos de la figura del planificador, ¿no? Sí, Independiente, lo que yo llamo asesor, planificador. Pero tú sacaste un término que a mí me dejó sorprendido, que era el de protección. Sí. Porque, claro, ¿cuál era la función de este planificador? ¿Era ayudarnos? Era el sastre que te hace el traje a medida para utilizar las herramientas que existen ahí fuera para conseguir objetivos, sueños, sobre todo el sueño de la libertad financiera, que es un poco el objetivo. Decíamos que era fundamental que fuera independiente para que realmente nos asesorase de verdad. Eso. Y ahí lo que pasa es que ya entrábamos en un mundo más complejo, porque era el mundo de nos iba a asesorar, pero para hacer inversiones. ¿No es cierto? Sí. Bueno, yo creo que hemos puesto, es verdad que llevamos unos cuantos programas incidiendo mucho en la parte del ahorro y de la inversión, y ese enfoque está muy bien, porque al final es el camino que nos lleva a la acumulación de ese capital que nos va a permitir vivir de las rentas, no depender de la pensión pública y de otros aspectos y otras circunstancias que al final no te permiten, como decía Alberto, ser libres, sino depender de otros. Pero en ese camino del ahorro, de la inversión, faltaba una pieza fundamental que el otro día surgió y me extrañó, a mí sí que me extrañó que no lo hubiéramos, o que me preguntaras lo que era, porque pensaba que lo habíamos tocado en algún momento. Que era el de la protección. Es fundamental, la protección, sí. Eso es. Por protección estamos diciendo, yo hago una inversión, pero debo estar protegido, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Cómo es? O sea, al final, cuando planificamos, como hablábamos el otro día, nos sentamos, nos marcamos, entramos a la vida laboral y empezamos a marcar una serie de hitos, una serie de puertos dentro de esa travesía, los que queremos llegar, objetivos, sueños. Entonces se trata de ir planificando el llegar a conseguir esos sueños a nivel económico, hablamos, ¿no? Y a corto, medio y largo plazo. Corto, medio y largo plazo, hemos hablado de las huchas, hemos hablado de... muchos temas hemos tocado ahí. Eso es. Pero hay una realidad, y es que hasta que uno llega a conseguir esos objetivos, su único sustento, el único sustento de la familia, del hogar, de la persona es sus rentas de trabajo, su trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, claro. Sea lo que sea, normalmente es el único sustento, ¿no? Entonces, eso es lo que en un primer momento de ese camino necesitamos proteger. Pero el concepto de protección está equivocado en muchos casos, sobre todo en este país en el que tenemos todavía mucho que trabajar en la educación. A todos los niveles, como bien ha dicho Alberto, pero en la educación financiera sobre todo. Porque ese concepto de protección nosotros lo entendemos como algo... Yo creo que esto es un concepto que en España se da mucho, ¿no? Que a veces hacemos las cosas por obligación, por imposición, porque yo voy al banco, me exige que al firmar una hipoteca necesito un seguro de vida que le protege a él y punto y se acabó, o tengo que conducir y necesito un seguro porque si no puedo conducir o me multan, en vez de profundizar un poquito más en la necesidad real de esa protección, ¿no? Y de para qué sirve una protección. O
Es un poco también el tema, bueno, ya entramos en temas delicados sobre los impuestos y todo esto, sí. ¿no? Si pagamos impuestos por obligación o porque realmente hemos explorado un poquito la profundidad de lo que eso significa, ¿no? Y entonces, en otros países, yo creo que nos aventajan en el hecho de entender la profundidad de esos conceptos. Tener, ¿no?, más concienciación. Eso es. Y todo eso se hace con educación y eliminando algún tercero que se aprovecha de esa falta de educación, claro, e incultura, ¿no? En este caso, la protección no es más que... El concepto de protección, te lo resumo muy rápidamente, Antonio. Es el tener un superhéroe ahí atrás, alguien que en algún caso durante esta vida, si me llegara a ocurrir, que al final hay que esperar lo mejor, pero está preparado para lo peor, y tú que eres del norte sabes que cuando te tiras a la mar, pues tienes que llevar un chaleco salvavidas, un bote salvavidas, no pasa nada, igual no te pasa nada, pero si viene una tormenta y te hunde el barco, es mejor tenerlo, ¿no? Entonces, sí, la protección es esa herramienta que tú utilizas en el tiempo para que si viene esa tormenta, viene una contingencia fuerte que a mí no me permita trabajar o que mi familia se quede sin mis ingresos, en mi casa sigan entrando los mismos ingresos. Al día siguiente, en mi casa sigan entrando los mismos ingresos. Si yo consigo esto, no necesito seguro del banco, ni necesito, o sea, el vinculado al préstamo, ni necesito una protección de otro tipo, ni necesito... Las responsabilidades que yo tengo están asumidas. ¿Cómo se consigue eso? ¿La protección? A ver, primero entendiendo qué es lo qué herramienta es la necesaria para proteger los ingresos. Claro. ¿Qué herramientas es necesaria para proteger los ingresos? Bueno, pues hay diferentes herramientas. Nosotros recomendamos siempre una protección, un seguro de vida, pero no como entendemos nosotros el seguro de vida. Vuelvo otra vez al mismo concepto. Mira, nosotros hacemos una pregunta en nuestras conferencias que es muy interesante, que preguntamos, yo creo que la respuesta siempre es similar, seguro que tú me darías la misma, que es ¿en qué orden de importancia pones estos factores, ¿no? Y decimos coche, casa, banco y familia, ¿no? Coche, casa, banco, familia. La primera la familia, claro. Primera la familia. No eres un desalmado. No hay nadie que haya dicho otra cosa, ¿eh? No. La pregunta siguiente, que es la que hace reflexionar, primero pone la familia, luego la casa, luego... depende también, ¿eh? Hay hombres que ponen el coche antes que la casa, pero normalmente es coche, casa y luego el último es el banco. Sin embargo, la pregunta siguiente, que es, oye, ¿y en qué orden tienes protegidos esos ingresos? Sí. Aquí ya, obviamente, no hace falta que respondan porque todo el mundo reflexiona y sabe. Pero es verdad, y la realidad, y en todos los miles de personas que hemos asesorado, al final te das cuenta de que hay una realidad. Y es que si tú tienes una hipoteca con el banco, tienes el seguro vinculado al préstamo. Si tienes el hogar, el seguro de incendio. ¿Y la familia cómo la proteges? Si, normalmente no sabes cómo se protege. Se protege tan fácil... No, y de hecho, si tú tienes una hipoteca, lo primero que pagas son los intereses. Bueno, no el capital. Si te cuento una anécdota de hoy, si me das permiso, te cuento una anécdota de una entidad financiera. Por favor, es que me acabo de acordar cuando has dicho eso. Una entidad financiera, bueno, creo que ha salido un artículo hace poquito de un compañero hablando de esto. Ese seguro de vida vinculado al préstamo se lo habían hecho a 12 años, una entidad muy reconocida a 12 años, una duración de 12 años, y le habían cobrado el seguro en forma de prima única, es decir, le habían cobrado por adelantado ese dinero y se lo habían incluido en el capital de la hipoteca, que era una hipoteca a 40 años. Por lo tanto, esta persona pagaba esa cantidad de prima única durante 40 años cuando solo le protegía 12 años y encima con intereses durante todo ese tiempo. Bueno, como anécdota de las cosas que se hacen tan bien. Cosas veredes que harán hablar las piedras. Sí. Entonces, nosotros decimos, si hablamos de protección, es para poner unas técnicas que protejan como prioritario a ti y a tu familia. Uh-huh. Esa es un poco la idea. Ese sería lo que deberíamos tener en este proceso, porque nadie está exento de accidentes. Exacto. Por eso el concepto de protección es muy importante. El concepto de protección que protege a la familia, lo que hace además es, si esos ingresos que están entrando en mi hogar, cuando ocurra esa circunstancia, Dios no lo quiera, siguen entrando, la hipoteca se sigue pagando. Y el coche y la casa. Es decir, con proteger esos ingresos y a la familia al final, estás protegiendo el resto, ¿no? Esa balsa salvavidas que decías, Javier. Sí. Luego también hay otro tipo de protección, que era el que yo preguntaba. Porque claro, tú que también eres del norte, sabes que los pasiegos esa pregunta la hacen. Bueno, pero el capital, ¿yo puedo proteger también el capital que voy a invertir?
A ver, el capital, más que protegerlo, lo que tienes que es, y esto es un concepto que hemos hablado durante estas Sí, lo sé, es ahora me acuerdo. ahorrarlo e invertirlo, bueno, diferencia entre ahorrar e invertir, En también diferentes hemos hablado, lugares para invertirlo que- con seguridad. Exactamente, era con seguridad, cierto. Porque el gancho que algún tercero utiliza para aprovecharse es la garantía. Es la forma de venta más sencilla que tienen en España, porque al final nosotros, oye, esa garantía, ¿no?, que te ofrecen es lo que tú, bueno, dices, mi dinero está seguro, está garantizado. No, pero es verdad que decíamos- Y ahí siempre hay alguna mentira. No puede estar garantizado nunca, pero si está diversificado, entonces ¿Quién evidentemente... responde al final, no? ¿O quién es? Bueno, me gusta este concepto para sumar. Es que ya tenemos muchos, ¿eh? Sí. Vamos casi que escribir un libro sobre todos estos aspectos. Protección. Oye, ¿en España esto de la protección se utiliza mucho? Bueno, en España la protección adecuada, poco. Primero porque falta lo básico, que es la educación, lo básico, que es concienciarse de qué necesidad tengo yo de protección, por cuánto tiempo y qué tipo de protección necesito. Y segundo, pues porque hay un mercado en el que se están aprovechando, bueno, diferentes elementos que a base de esa agricultura o a través de esa agricultura financiera nos venden productos que son, no puedo decir las cosas que pienso sobre ellos, pero bueno, que no son los más adecuados para nosotros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, eso sí lo digo abiertamente porque somos enemigos declarados de este producto, es el seguro de decesos, un seguro que tenemos que por hablar de tradición- él. Sí, Tenemos que hablar de él. Podemos y te hablar de contaré él porque- también una anécdota sobre el seguro de decesos. ¿Sabes que, porque- ¿Sabes que hay 20 millones, más de 20 millones asegurados por decesos en España, ¿no? Claro. Que es- Hay que hablar de ello. Bueno, hay que hablar ¿Te de ello parece? porque es tremendo. El próximo día vamos hablando de ello. Ahora ya has visto. Sí, que está Claudia Está ya. claro que yo tengo que callarme. Me cuadra. Entonces, pero muy interesante. Y quiero también que me hables, si no te importa, sobre las conferencias que dais, que es bueno que recogeréis todos estos temas que aquí vamos dando en píldoras Muy bien. en un hilo de discurso, ¿no? Sí, eso es. ¿Te parece bien? Apuntamos Cuando quieras. conferencias y como anécdota esto de los decesos, que como dices es una anécdota pero de 20 millones Sí, de sí. personas. O sea que Sí, sí. Tremendo. ¿Algún otro comentario? Yo creo que a mí me No, ha quedado claro la nada más que me protección. ha mirado Claudia ya 2 veces, ya lo dejamos. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Pues sigamos, señores. Gracias. Gracias.